sepa hacer la guerra, ¿sí? Sepa enfrentarlo, para que pueda romper sus propias ataduras, ¿sí? Pero hay temas o hay situaciones que están muy profundas en esas áreas, ¿sí? De las manifestaciones más fuertes que he visto son cosas de ocultismo, ¿verdad? Cosas de hechicería, de brujería, que no siempre la persona practicó, que la que los practicaron fueron sus padres o abuelos, ¿verdad? Donde hicieron pactos ya muy fuertes, pactos ya con espíritus, ya invocación directa, ¿sí? Invocar demonios, para, bueno, muchas clases de cosas de esas, ¿verdad? Pero espíritus para tener poder, ¿sí? Para tener protección, para tener poder, como normalmente se le hace ahora a la muerte, ¿verdad? No nada se le invoca para poder, también se le pide para protección, ¿sí? Todas esas cosas siempre van a tener un lazo espiritual, ¿verdad? Y se debe enseñar, ¿sí? Pues lo que ya hemos hablado mucho, el arrepentimiento, el romper la cadena y todo eso, ¿verdad? Pero sí hay cosas que están muy, muy arraigadas y la persona siente que no puede, ¿sí? Y ahí es donde entra ya lo que es el ministerio o la administración de liberación. No todos necesariamente tienen que pasar por ahí, ¿sí? O sea, por una administración, ¿sí? A menos que lo sienta necesario o los pastores lo dijeron, ¿sí? Entonces sí, pero casi siempre es porque hay algo muy, muy fuerte relacionado con el ocultismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, me acuerdo, pues nosotros, yo me metí o traté de meter mucho en el rock y mucho con la invocación es ignorancia, ¿verdad? Y a veces el rechazo que te hace buscar lo emocionante, ¿sí? Y me acuerdo que yo sí, no lo intenté varias veces desdoblarme, ¿verdad? Y sí invocar a muertos. Y me acuerdo que hubo un tiempo después de años, no sé cuánto, algunos 2, 3 años, ya estando en el Señor, en una velada, estábamos en la casa, y demonios todos lo reclamaban a uno de esas cosas, ¿sí? Entonces, por eso le digo, ya cuando hubo cosas de ese tipo, muy seguramente a requerir se ministre, ¿sí? Entonces, si hemos invocado la muerte, ¿sí? O hemos dado culto a la muerte, si hemos trabajado o han trabajado la brujería en nuestra familia, necesitamos liberación, ¿sí? Entonces ya tenemos bases para luchar por nosotros mismos, ¿verdad? Como la autoliberación, lo que veíamos la semana pasada. Ya entendimos que es el arrepentimiento, ¿sí? La confesión, lo que nos libera, ¿verdad? Entonces por ahí podemos empezar, amén. Y siempre pedí a Dios, Señor, si hay algo de donde el diablo se tome, muéstrame, ¿sí? En el caso de lo que vamos a ver hoy, sí entra mucho más lo emocional, más, sí, lo espiritual, de espíritus, de invocación y esas cosas, pero este tipo de, vamos a decir, prisiones espirituales tienen más que ver con lo emocional, ¿sí? Por eso yo creo que sí lo dije en estos días, los daños emocionales sí se hacen puertas, ¿sí? Entonces esto no es nada más que el tiempo cura todo, que el cosa va a pasar, o no, yo ya perdoné. O sea, son situaciones que uno tiene que enfrentar, ¿sí? Porque a medida que la iglesia vaya avanzando, ¿sí? Y que Dios la vaya llevando a más, no me refiero a números nada más, sino autoridad, ¿sí? Donde Dios le vaya entregando más a la iglesia, amén. Porque así debe ser, ¿verdad? La iglesia tiene que ir de gloria en gloria, amén. Y se va haciendo evidente ese desarrollo, pues por su liderazgo, por el desarrollo de sus pastores, ¿sí? Por lo que Dios les vaya confiando, amén. Y repito, ¿verdad? Es cuando se le va entregando más dominio a la iglesia, espiritualmente hablando, o más territorio, ¿sí? Cuando Dios le empieza a hablar de esas cosas a la iglesia, no por promesa, sino algo que ya está obrando, ¿sí? Entonces tiene que examinar más cosas, ¿verdad? Y tienen que entrar a más detalles. Hay muchas cosas que hemos confesado en lo individual o personal, pero para poder conquistar algo más, vamos a tener que confesarlo como línea generacional, ¿sí? Entonces ahí van a saltar muchas cosas emocionales, ¿sí? Mucho de eso tiene que ver con los cautiverios, es lo que vamos a ver hoy. Bueno,
Después de esto quiero hablarles sobre la iniquidad, ¿sí? Que también tiene que ver con liberación, ¿sí? Y serían los dos últimos temas, cautiverios y la iniquidad. Bueno, vamos a ver pues primeramente qué son los cautiverios, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo decir? Hemos usado la palabra cautiverio, ¿sí? Desde que se empezó a hablar de eso, años atrás. Les decía al principio, ¿verdad? Este tema es más reciente a nivel general, ¿verdad? Porque bíblicamente pues ha estado siempre, amén, y lo vamos a ir entendiendo. De hecho, estas cosas, cuando se empezaron a enseñar, ¿sí? A manera global, pues, se empezó a criticar. Todo se critica, ¿sí? Cuando hay una reforma en algo, siempre se va a criticar. Yo llegué a leer libros de ya jerarcones de muchos años, misioneros de años. Ellos empezaron a hablar de la guerra espiritual a manera territorial, ¿sí? Y se les venía el mundo encima, el mundo evangélico, ¿sí? Y él decía, ¿verdad? Un autor que recuerdo, él decía, ya de muchos años en el ministerio, ya eso era un anciano, pero él hablaba de guerra territorial, o de una oración por territorios. Él decía, esto desgraciadamente pasa, y él decía, yo recuerdo cuando se inició la escuela dominical, fíjense, ¿sí? O sea, reuniones de escuela dominical, ¿sí? O discipulados en la iglesia, y decían que se levantó la iglesia evangélica contra eso. Y ahorita uno pues eso qué, ¿verdad? Sí, bueno, estas cosas suceden desgraciadamente porque se salen de lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Pero por eso siempre tiene que haber fundamento, ¿verdad? Para que podamos tener el respaldo de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, no ser cosas de las que me imagino, o de las que quiero que pasen, o de las que quiero que entiendan. No es lo que dice la Biblia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es una prisión o un cautiverio, sí, espiritual? Bueno, ahí no se entiende bien, pero aquí sí. Como yo se los leo. Son prisiones espirituales. Esta es la definición que uno ha entendido, pero ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Prisiones espirituales, donde las almas son llevadas cautivas para ser oprimidas por demonios. Ahorita lo vamos a explicar, no se me asusta. De los cuales son guardas que esclavizan a las personas a su voluntad. Se puede decir que esta es la definición más larga, pero la que sigue es la que yo veo más práctica, ¿sí? Bueno, si le puedo dar la siguiente, por favor. Esta es la más simple, lo amplío un poquito. ¿Qué es un cautiverio? O una cárcel espiritual, como usted lo entienda mejor. Son tormentos espirituales presentes en el alma por experiencias del pasado. Fíjese bien, entonces de aquí es donde vamos a partir, ¿sí? ¿Qué es una prisión espiritual o un cautiverio? Por eso yo les decía al principio, esto tiene más relación con lo emocional, ¿sí? Entonces, aquí por eso sí puede haber mucha gente metida, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo. Un tormento presente por experiencias pasadas, eso es un cautiverio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que emocionalmente la persona sigue sintiendo el mismo dolor o más fuerte que cuando lo experimentó la primera vez, ¿sí? Eso hasta médicamente es real, ¿sí? El cerebro tiene algo, ¿verdad? Que cuando recuerda, ¿sí? Lo que experimentó con aquella experiencia, ¿sí? O aquella situación que le pasó, cuando lo recuerda es más intenso lo que siente, sea bueno o malo, ¿sí? Bueno, pero eso es otra cosa. Un cautiverio, ¿sí? Es un dolor presente por experiencias pasadas. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Es como, por ejemplo, seguir sintiendo miedo, ¿sí? A morir por una enfermedad de hace 20 años. Eso puede ser cautiverio. ¿Sí está claro, mis hermanos? Por ejemplo, me acuerdo de alguien, no sé si fue una administración o algo, pero recuerdo de una persona que él trabajaba en las máquinas esas retroexcavadoras y una vez de esas mató a una persona con la máquina sin darse cuenta. Bueno, desde esa vez esa persona jamás
volvió a agarrar una máquina de esas, ni a manejar ni un carro, ¿sí? Eso no es normal, amén. Entonces, él seguía sufriendo después de muchos años por una situación que él vivió, ¿sí? Eso es un cautiverio. Otro ejemplo, una vez en la administración, ya de muchos años, cuando empezamos a entender esto, yo recuerdo, bueno, fue una de mis hermanas, la estábamos ministrando, y recuerdo que ella pasó por una enfermedad muy fea, de meses, bueno, de años, pero de meses en el hospital, y pues cuando Dios la sanó, la sacó de esa enfermedad, antes de eso, pues ella le picaron todas las venas, ¿verdad? Hasta aquí, la que ponen aquí, en el cuello, sí, también le tocó de eso, los brazos, los pies, las manos, por todos lados, ¿verdad? Por todo lo que el tratamiento que le hicieron. Sí, esa última pues fue la peor, pero porque ya creo que ya no sabía ni dónde sacarle sangre o meterle medicamento. Entonces, cuando Dios la saca, la sana, fue un milagro completamente, sale sana de ahí. Yo recuerdo que años después, muchos años, porque a ella se le llegó a decir que no iba a poder tener familia, porque iba a ser, o sea, que si no la vas a librar, pero si la llegas a librar, no vas a poder tener familia, entre otras muchas cosas que se le dijo. Pues si tuvo familia, gracias a Dios, 2 hijos que son tremendos. Sí, pues tuvo esos 2 niños. Pues ya los niños ya más o menos ya grandecitos, ella una vez me dijo, es que yo sigo sintiendo el mismo miedo y el mismo sufrimiento que sentía cuando estaba en el hospital. Entonces eso ya no es normal, ¿sí? Entonces empezamos a orar. Sí, y en esa administración, en esa oración, vimos, o Dios nos mostró con su bata de hospital llena de catéter en todos los brazos, en todas las venas, pues, muchos. Y Dios le empezó a quitar uno por uno, y se lo iba quitando, hasta que le quitó todos, ¿sí? Y le empezó a sanar donde tenía todo eso ahí picoteado. A partir de ese día, jamás se sintió igual, ¿sí? Nunca más sintió el dolor, el miedo, la preocupación, ¿sí? Porque era un dolorcito en las partes de la boca y la garganta, que era donde ella tenía la enfermedad, y era pensar en ya otra vez, y empezar con el miedo, ¿sí? Bueno, a partir de ese momento, después de esa oración, se le pasó, o sea, nunca más lo volvió a sentir. Y dentro de eso que Dios nos mostraba, pues la veíamos a ella entre muchas personas, ¿sí? Que era atormentada por un demonio. Ese es un cautiverio, mis hermanos. Entonces, por eso lo decimos, ¿verdad? Son situaciones emocionales que han golpeado nuestra vida en el pasado, ¿sí? Y que nuestra alma sigue sintiendo el mismo dolor, ¿sí? Que cuando lo experimentó. Eso no es normal, amén. Por eso ayuda mucho la sanidad interior, ¿sí? Porque con la pura sanidad interior se puede salir de un cautiverio, o de muchos, ¿sí? Porque esta situación o este tema va más enfocado a lo emocional. Si personas pueden caer en esto por situaciones emocionales, por supuesto también por brujería, por hechicería, ¿verdad? También la persona es encerrada y atormentada. Pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poquito. Hasta aquí está bien. Entonces, ¿cómo definimos un cautiverio espiritual o una cárcel espiritual? Bueno, eso es algo así. Entonces, puede ser por lo que menciona la hermana, ella iba hacia eso, hacia una prisión, porque no es inmediatamente, pues todo lo vamos a explicar, pero es algo así como lo estaba explicando la hermana Patti, ¿sí? Por eso les decimos, ¿verdad? Es un tormento presente de una experiencia pasada, ¿sí? Entonces la persona siempre,
que habla de pozos de desesperación, ¿verdad? Es eso, sí, normalmente pues. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo es una definición muy sencilla? ¿Sí? Un cautiverio, un sufrimiento presente por experiencias pasadas. Así lo podemos entender mucho mejor, ¿verdad? Pero bíblicamente, pues aquí lo vamos a ver. Entonces, hasta aquí vamos bien, todos, ¿sí? Bueno, vamos a ver en la Biblia un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver algunos dos. Pero vamos a ver primero, en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 12, versículo 4, y luego ya del 6 al 8. Aquí está escrito al frente. Y todos aquí se los leo yo. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a ver, es el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro está en una cárcel, ¿sí? Pero vamos a ver cómo, lo que había dentro de la cárcel. Y vamos a ver a Pedro, no nada más no como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que literalmente, pues, se puede decir que está hablando de un ministerio o de un cristiano, ¿sí? Fíjense cómo un creyente, vamos a dar otro ejemplo, del salmista David, que él así se expresaba como una persona en prisiones, ¿sí? El salmista David, Entonces, por eso esto no es solo para, esto más bien, bueno, sí, no es solo para inconversos, esto es para creyentes, ¿verdad? Como lo decíamos en temas anteriores, la liberación es para los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, es el pan de los hijos, como muchos lo mencionan. Entonces, aquí se ve a un cristiano en una condición terrible, ¿sí? Y vamos a leerlo, pues, y va a ser un ejemplo. Aquí vamos a entender cómo es ese tormento. Dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados para que custodiasen la cárcel. 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuánto es 4 por 4? Saquen el celular. Son 16 soldados, ¿sí? Contra un hombre. Amén. Entonces le tenían miedo a ese hombre, ¿verdad? Pero fíjense, era una cárcel, ¿sí? Con 16 soldados. Esa, mis hermanos, aquí está plasmado cómo espiritualmente hay prisiones, ¿sí? O sea, aquí nos está mostrando físicamente por nuestra mente cómo es un cautiverio espiritual o una cárcel espiritual, ¿sí? Entonces aquí no es solo un espíritu, pueden ser muchos, ¿verdad? Que lo que buscan es atormentar a la persona, ¿sí? Por eso estas cosas no son tan aceptadas. Bueno, ahorita ya se habla más, pero recién salía esto se decía que era un ocultismo, ¿sí? Que era brujería, ¿verdad? Porque la forma en la que se explicaba en un principio era de una manera muy así. Vi y entré y lo saqué, ¿sí? Y había demonios ahí. Entonces, ¿cómo? Pues, yo cuando lo oía, ¿sí? Decía, pues es que es un desdoblamiento, ¿cómo está el rollo, verdad? Y pues decía, no, pues ya, esto sí sea la brujería, ¿sí? Pero no, esto es más sencillo, ¿verdad? No es así. Entonces, esta escritura nos está mostrando cómo es una prisión, ¿sí? En los otros ejemplos que vamos a ver es cómo caer en eso, ¿sí? Que era lo que nos decía el hermano Pat, ¿sí? Pero fíjense pues, entonces, una cárcel espiritual no tiene solo un guarda o un demonio, puede tener muchos, ¿sí? Fíjense, sigue diciendo el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar, o sea, el apóstol Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta. Fíjense, entonces él está en una cárcel, ¿sí? Tiene 2 cadenas, tiene 2 soldados ahí, y tiene 4 allá afuera, ¿sí? ¿Sí está claro? La liberación de lo que hablamos en los temas pasados es romper esas cadenas y sacar al demonio que está adentro. Esa es la liberación, ¿sí? Pero muchas veces se queda ahí. Entonces la persona se siente libre porque se muere en su cárcel, ¿verdad? Se siente mejor, siente que un peso se le quitó encima, le rompieron cadenas, le expulsaron ciertos atormentadores, ¿verdad? Pero como no salió de la cárcel, en algún área, no en todas, ¿sí? Pero en algún área sigue sintiendo un tormento, ¿sí? O en algún área no salió de su cárcel, en algún momento va a volver a caer, ¿sí?
Por eso es que todas estas cosas son complementos, ¿verdad? Entonces, vamos a liberar, ¿sí? Te reprende el demonio, pacto de esto y lo otro y sale, ¿sí? Pero el problema es que hay una situación emocional, ¿sí? Si esa persona no se le sabe tratar esas áreas, va a volver a caer, ¿sí? Por eso toda la liberación y la salida interior es algo que se complementa, amén. Y decía, ¿verdad? Hay gente que con pura salida interior puede salir de cárceles, ¿sí? No hay como un patrón, ¿verdad? Tienes que liberar así, y luego así, y luego salida interior, y luego rompes pactos, y luego ni que no, ¿sí? Esto es como Dios nos va dirigiendo, ¿sí? Pero pues obviamente es importante el conocimiento. Bueno, entonces fíjese pues, guardas delante de la puerta y custodias la casa, y aquí se presentó un ángel del Señor. Entonces, ¿cómo estaba Pedro? Estaba en la cárcel, está encadenado, ¿sí? Con guardas allá adentro, soldados o demonios. Amén. Dice un ángel resplandeció tocando a Pedro en el costado, le despertó. ¿Cómo más está Pedro? Estaba dormido. Amén. Fíjese la condición del alma de una persona cautiva. ¿Cómo está una persona cautiva? Está atada, está con demonios adentro, ¿sí? O ahí en su cárcel y está dormida, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay áreas de la vida de ese cristiano que no avanzan, ¿sí? Esta es una causa, ¿verdad? Por eso estamos hablando de este tema. Cuando se habla de otro tema, pues es otra causa, pero esta es una causa, amén. Entonces tenemos que, por eso yo le llamo ministración integral, ¿sí? Porque es ministrar su espíritu, ¿sí? Iniquidades, liberación, es ministrar su alma, cautiverio, sanidad interior, renovación de la mente, ¿verdad? Sí, es ministrar su cuerpo, es hacerle entender cómo funciona, sí, cómo la palabra de Dios tiene base bíblica para hacernos entender cómo funciona nuestro cerebro, sí, y cómo puede afectar en nuestra vida espiritual, amén. Pero bueno, seguimos leyendo pues. Entonces estaba dormido, le despertó, dice, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo al ángel, cíñate, atate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete tu manto y sigue. Bueno, lo sacó de ahí, amén. Entonces, esto que acabamos de leer es la representación de un cautiverio. Así está un alma que está cautiva, y estamos hablando, en este caso literalmente, estamos hablando de un apóstol, ¿verdad? Sí, pero para no sentirnos ofendidos, ¿verdad? O impactados, estamos hablando de un cristiano, ¿sí? Un creyente que está atormentado en una prisión, ¿sí? Y que esa prisión no lo deja ver claramente, ¿sí? Repito, ¿verdad? Posiblemente no sean todas las áreas de nuestra alma que estén cautivas, pero sí puede haber algunas, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra este tipo de liberación, ¿sí? Entonces la liberación convencional, o la que la mayoría se conoce, ¿sí? Es expulsar el demonio, romper la cadena, se acabó, ¿sí? Pero ¿qué sigue? Bueno, es que la persona tiene situaciones internas, ¿por qué cayó ahí? ¿Sí? Entonces por eso yo digo normalmente, ¿verdad? Hay una causa, ¿sí? Para toda manifestación o situación hay una causa, hay una raíz, ¿sí? Puede ser el pecado, puede ser la iniquidad, puede ser un cautiverio, puede ser un daño emocional, puede ser una fortaleza mental, ¿sí? Por eso necesitamos todo el paquete, ¿verdad? Para poder ser más efectivos en la administración. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí, pues? Entonces, esta es la imagen de un cautiverio, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se va cayendo en eso, ¿sí? ¿Cómo se puede llegar a caer en eso? Hay una escritura, es Isaías 61, que eso lo explica mejor, ¿sí? Pero eso es cuando lo que estamos viendo los cautiverios como personas que venimos del mundo, ¿sí? Pero como cristianos, ya estando en el Señor, podemos caer en un cautiverio, ¿sí? Y eso está en Isaías 61. Bueno, vamos a leer Isaías 61. No lo voy a explicar mucho. Nada más se lo voy a mencionar para mejor enfocarnos en esto que vamos a leer, cómo operan los cautiverios, que es la diapositiva que sigue. Pero vamos a Isaías 61. Isaías 61. Aquí también podemos decir cómo opera un cautiverio.
Todo lo que tiene que ver, hermanos, con cautiverios, con depresión, con situaciones emocionales, entra la muerte. Siempre, ¿sí? La muerte no es solo un estado físico, amén, es un espíritu, ¿sí? Y la muerte tiene un imperio, ¿sí? Que lo menciona el libro de Hebreos, el imperio de la muerte. La muerte tiene súbditos, y no está hablando de gente que adora la muerte, sino espíritus que están bajo su posición, ¿sí? Y que ellos también operan. Hay demonios que buscan convencer a la persona al suicidio, amén. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren ofrendarle a la muerte un alma. Es algo bien tremendo. No sé si aquí se los dije. En una liberación, la persona se mordía la boca con tanta fuerza y el demonio que se estaba manifestando es que quiero sangre, decía. ¿Sí? O sea, quería sangrar a la persona. Y pues yo me acuerdo que le decíamos, pues aquí hay sangre, mira aquí, la sangre del cordero, y se la poníamos en la cabeza. Y decían, no, esa sangre no, porque esa sangre es pura. ¿Sí? Entonces, así es esto. La muerte se mueve en todo esto. ¿Sí? Muerte tiene que ver con depresión. La muerte tiene que ver con tristeza, con todo lo que esteriliza. ¿Sí? Muerte emocional, la pobreza, la idolatría, ¿sí? La brujería, ¿sí? Brujería, todo el aborto, ni se diga, ¿verdad? Todo eso son sus terrenos, ¿sí? Cuando alguien se involucra en ocultismo, se pactó con la muerte, ¿sí? Cuando alguien ha caído en tristezas sumamente fuertes, allá está la muerte, ¿sí? Porque esas son las áreas que ella controla, amén. Entonces, precisamente los cautiverios son lugares que ella controla, ¿sí? Porque inician con situaciones emocionales normalmente. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Estoy haciendo los bolas? ¿Sí? Fíjese, Isaías 61. Puse el salmo. Aquí no lo vas a explicar mejor. Bueno, usted se lo sabe, porque es la promesa de la venida del Mesías o del Señor Jesús. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Fíjense bien, son 4 escalones hacia abajo, ¿sí? El primero es abatimiento, ¿sí? Entonces, la persona está en abatimiento. El abatimiento es estar tirado, estar derrotado, o estar frustrado, o desanimado, o en depresión. Eso es estar abatido. Alguien que ya está postrado, que ya está tan desanimado que ya no quiere pelear, ¿sí? Que ya no quiere vivir, que ya no le haya sentido la vida, ¿sí? ¿Quién se ha sentido en depresión así? ¿Verdad? Pues la mayoría, amén. Donde sientes que no tiene sentido la vida, que ya no vas a salir, que no sabes por qué estás ahí, que no sabes por qué existes, etcétera, 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 ¿verdad? Por las situaciones que estás viviendo. Eso es abatimiento, ¿sí? Si de ese estado no se sale, se va hacia abajo, ¿sí? Entonces, todo empezó con abatimiento. Por eso es tan importante la sanidad interior, ¿sí? Porque si de ahí sabemos dar la lucha, no vamos a caer más abajo, ¿sí? O si estamos más abajo, podemos salir de ahí, ¿sí? Son un montón de cosas, ¿verdad? Y se va avanzando más y te vas dando cuenta que hay más áreas en el alma que afectan, ¿sí? No nada más las que normalmente uno menciona. Pero un día hablamos más de eso. Las herencias, por ejemplo. Pero fíjese pues, entonces abatimiento, ¿sí? Buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué necesita alguien que está abatido? Necesita buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Es el Evangelio, amén. ¿Qué significa? Que cuando más triste estoy, más tengo que hablar el Evangelio, ¿sí? No me va a sacar el novio, no me va a sacar la novia, no me va a sacar las flores del esposo, ¿sí? Ni las palabras bonitas de la esposa. Nada me puede sacar de ahí, ¿sí? No estoy diciendo que no se den flores, ¿verdad? ¿Sí? No, pero no es eso lo que me va a sacar. Me van a controlar el estado de ánimo, ¿verdad? Si la esposa respeta a su esposo, que lo tiene que hacer, independientemente de si quiere ser libre o no, eso es algo que se tiene que hacer. Son ejemplos nada más. Lo que quiero decir es que de esta no se sale, mi hermano, con situaciones nada más emocionales,
¿sí? O terapias, ¿sí? Se necesita algo más. Entonces, se necesitan las buenas nuevas, es el Evangelio. Pero ¿qué hacemos cuando estamos más abatidos? No agarramos el Evangelio, agarramos Netflix, ¿verdad? Y ponemos las películas o las series más depresivas, ¿sí? Si ponemos todo eso, ¿por qué? Sí, cuando debería ser al revés, puedes agarrar la palabra, porque no se siente el ánimo, ¿verdad? De agarrar y leer esto. Pero eso no, esto es lo único que nos puede sacar del abatimiento, ¿sí? La palabra de Dios. Amén. Como no lo hacemos normalmente, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Otros sí lo hacen, ¿sí? Pues vamos hacia abajo, sigue siendo. Entonces, abatimiento, ¿sí? Tristeza, frustración, depresión, angustia, tirados ya por la situación. 2, dice aventar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Un quebranto de corazón ya es una herida. El abatimiento son pensamientos, son tormentos emocionales, es esa presión que se siente, que yo creo que muchos la hemos sentido, ¿verdad? Una presión en la cabeza que sientes, es como la nube negra, como dicen, ¿verdad? Sientes la opresión en la mente, ¿sí? Pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento, tras pensamiento. Una presión aquí emocional, que te sientes triste, te sientes angustiado, ¿sí? Y a veces la situación no es tan mal, entre comillas, físicamente, pero la angustia está tremenda dentro, ¿sí? Bueno, aún así, todavía son situaciones externas que nos están bombardeando, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de un corazón quebrantado, ¿sí? Estamos hablando de una herida emocional. O sea, que aquello que dio vueltas aquí, bajó aquí. Amén. ¿Qué significa que baje el corazón? Yo ya no solamente lo siento, estoy convencido de eso, ¿sí? Y eso ya es muy peligroso. Amén. Porque voy a dejar de sentirlo por un momento, pero eso ya se clavó aquí. Amén. Entonces la persona va a vivir su vida normal, entre comillas. En algún momento de su vida va a volver a sentir eso, ¿sí? Porque ya es un daño interno, ya no solo son pensamientos. Amén. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Entonces, cuando viene la salida interior, que no es más que dirigirnos hacia el Señor para sacar lo que traemos dentro, que eso es en esencia la salida interior, no es psicología, no es entrar en trance, ¿sí? No es, hacer terapias, no, es que el corazón de la persona se lo entregue a Dios completamente y Dios le ponga la sanidad que necesita, ¿sí? Pero los temas de sanidad interior, la intención de ellos es que usted identifique lo que trae, ¿sí? Porque los pastores no son dioses, ¿sí? No se la saben de todas, ¿verdad? No podemos ver todo, amén. Pero cuando viene la enseñanza, usted va a decir, eso lo traigo yo, ¿sí? Y luego viene otro, eso también, y luego otro, eso también, y eso también, y eso también, y eso también, ¿sí? ¿Verdad? Y las que faltaron, pues seguramente también las traigo yo, ¿sí? Son situaciones internas. Entonces, cuando ya hay un daño interno o un quebranto del corazón, ya afectó el carácter de la persona, ya le dio una personalidad depresiva, una personalidad amargura, una personalidad de odio, una personalidad tóxica, sí, para resumirlo, ¿verdad? Eso ya le afectó. Amén. ¿Se está claro hasta ahí? Fíjense cómo afecta, ¿eh? Pero se dan cuenta que hasta aquí está actuando la voluntad de la persona, ¿sí? Pero lo que sigue ya no va a entrar la voluntad, ya va a entrar otra cosa. Entonces, número 1, abatimiento. Número 2, quebranto de corazón. Número 3, dice publicar libertad a los cautivos. Entonces, abatimiento, quebranto, cautiverio, ¿sí? ¿Qué es cautiverio? Sí, cautiverio es ya ser esclavo. Amén. Es cuando alguien ya está siendo esclavizado en un área. Cuando, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la depresión ya no solo es un sentimiento, sí, que viene a nuestra mente, cuando los complejos, cuando los temores, cuando las inseguridades, cuando el orgullo, cuando el rechazo, ya no es nada más un sentimiento que viene y va, sí, es una situación de esclavitud, sí, que la persona ya se siente esclava a eso, ¿verdad? Siente que no puede salir de ahí, sí, es un tormento ya interno, ¿sí me está entendiendo? Ahí ya está influenciando espíritus, ¿sí?
Ahí es donde el diablo dice: la puerta está abierta. Sí, hay un quebranto, hay una grieta en el alma de esta persona. Por ahí me voy a meter. Sí, y en esa área lo voy a someter. Cada vez que quiera salir de su depresión, lo voy a jalar a que se deprima otra vez. No lo voy a soltar. ¿Sí? Que quiera salir de su rechazo, ¿sí? Y agarre libros, ¿sí? Hábitos atómicos, ¿verdad? Mente de tiburón, ¿sí? Mente de pensamiento de león, ¿sí? El hombre más rico de Babilonia, y renovar la mente para salir de sus complejos. ¡Bum! Le van al jalón, porque no es una situación solo mental, ya en este caso, ya es espiritual. Amén. ¿Sí está claro? Muchas de estas cosas sirven, ¿eh? No, porque te cambian muchos conceptos, y más cuando venimos del piso, ¿verdad? Que venimos del suelo, pues que te hagan pensar distinto, pues es de mucha ayuda. Pero no te sana adentro. Si te cambia formas de pensar, pero no te ministra adentro, eso lo hace Dios en su iglesia. Amén, mis hermanos. Por eso lo ideal es crecer primero espiritualmente y luego ya buscar esos libros. ¿Sí? No lo hagan al revés, porque se van a confundir. Amén. Y vamos a agarrar métodos que no deberían de usarse. 4. A los presos, apertura de la cárcel. Esos son lo que nosotros llamamos cautiverios, ¿sí? Pero yo creo que la definición o la palabra más correcta es prisiones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo empezó todo. Un abatimiento, un estado de ánimo por los suelos, ¿sí? De ahí empezó hacia abajo, quebrantado el corazón, ¿sí? Una herida emocional, ¿sí? Una influencia espiritual, cautiverios, ya esclavo en un área, ¿sí? Y en una prisión. Entonces, sí, cuando pasen los años, sigue en la prisión. Esa experiencia por la que cayó ahí, la va a seguir sintiendo el mismo dolor. ¿Cómo lo podemos decir? El adulterio de mis padres. ¡Pum! Te pega, ¿verdad? Cuando ya a lo mejor ya ni vives con ellos. Es un impacto acá adentro. Cada vez que lo recordamos, cuando escuchamos de ese tema, no sé, ¿verdad? Son ejemplos. Pega como si fuera reciente la situación. Eso es algo emocional y probablemente sea una prisión. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, así operan los cautiverios. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, el Señor, porque es de quien está hablando, vino a sacarnos de ahí. Por eso dice: el Espíritu ya vino, sí, sobre mí para esto, ¿sí? Entonces, el que nos puede sacar es Él. Y nadie, si no salimos de esa condición, no podemos restaurar. Sí, por eso abajo dice, ¿verdad? Bueno, habla el año agradable del Señor, es el año del jubileo, o el año de la liberación, ¿sí? Después más abajo empieza a decir, ¿verdad? Empieza a hablar de los reparadores que empiezan a restaurar los cimientos, las ruinas antiguas. ¿Saben quiénes son los que pueden hacer eso? Son los que han sido libres, ¿sí? Entonces yo no puedo restaurar personas si no soy libre. Amén. Porque si lo intento, me voy a topar con un reino que va a decir: tú eres de los míos, ¿sí? Tú estás aquí en mi mano. Amén. Tengo tu línea generacional amarrada. Ni te metas a esto, porque vas a caer, y la caída va a ser peor, ¿sí? Yo recuerdo en aquellos años, ¿verdad? Cuando empezábamos en guerra más territorial, éramos 3 o 4, 3 que lo estábamos metiendo más en eso. Empezó a caer uno, y luego caía el otro, y ay, por la pura misericordia de Dios, uno no cayó igual, ¿verdad? Pero era uno tras otro, sí, por muchas cosas que había en el corazón. Pero bueno, también a veces se le sube a uno, ¿verdad? Y le empieza a regar, y Dios dice: pues ándale pues, a ver si usted puede por sí solo. Entonces, por eso siempre súper humildes, mis hermanos, ¿sí? No lo hemos alcanzado todo, y estas cosas han estado ahí por siglos. Amén. Entonces no es como que ay, la novedad que a mí se me reveló. Sí, no, es que esto está escrito desde hace cuánto. Amén. Bueno, estamos bien hasta aquí, ya voy a terminar, pero voy a terminar con eso. Fíjese bien, sí, otro ejemplo de cómo opera. Ese ya va a ser la diapositiva, el Salmo 88, o si lo quieres poner como quieres, la diapositiva o el Salmo. Salmo 88, versículo 3 al 9.
Ahí vamos a ver otro ejemplo de cómo operan. Es exactamente el mismo principio. Hay otro salmo también, no recuerdo si es el 44, pero vamos a ver el 88, que ese sitio lo explica mejor. ¿Sí? Cómo va en descenso un alma hasta el punto de estar en prisión. ¿Sí? ¿Está claro? Pues uno menciona mucho la restauración, bueno, ese es otro tema, pero la restauración de las relaciones con los padres, ¿sí? Porque eso ayuda mucho, ¿sí? Pero bueno, Salmo 88, versículo 3, fíjense lo que dice ese salmo, y vamos a ver que es el mismo principio de Isaías, ¿sí? Dice, porque mi alma está hastiada de males, mi alma, ¿sí? ¿Qué se refiere a hastiada de males? Está saturada de males, ¿sí? O sea, se siente abatida, ¿verdad? Tiene una opresión por tantos males, por tanta maldad, angustia, tristeza, frustración, depresión, que le da vueltas y vueltas a las mismas cosas. Si no hubiera pasado, si hubiera pasado, si hubiera dicho, si no me hubieran dicho, sí, y vueltas en la cabeza y vueltas en la cabeza. Eso se va guardando en el corazón. Entonces llega un momento donde el alma se empieza a saturar de todo eso, pensamientos, sentimientos, ¿sí? Por eso, para guardar el corazón hay que saber guardar la mente. Amén. Por eso hay un filtro en Filipenses 4:8, en esto pensar. Ese es el filtro más entendible. Amén. Creo que sí lo mencioné la vez pasada, ¿no? Sí, reprender, este pensamiento no viene de Dios, este pensamiento me está alimentando un sentimiento incorrecto, ¿sí? Esa es la forma más fácil, ¿sí? Entre comillas, de identificar un dardo del diablo, ¿sí? Todos los dardos del diablo tienen lógica, ¿sí? Y tienen mucha coherencia con lo que estoy viviendo o lo que estoy sintiendo. Si no se acepta. Amén. Entonces, si en lo que busca un dardo en nuestra mente es alimentar una situación emocional, ¿sí? Y ya ves cómo te vieron, y ya ves cómo te hablaron, y eso lo digo por ti, ¿sí? Y ya ves lo que pasó acá, ¿sí? Y es un alimentar sentimientos, ¿sí? No siempre todo lo que hacemos o decimos o nos hacen o nos dicen está centrado en nosotros, A veces uno dice, ¿verdad? Uno no debería, como pastores, pues, como de personalizar el mensaje, porque uno dice, bueno, en primera no todos están haciendo lo mismo, y en segunda, sí, pues otros vienen con hambre, ¿verdad? Como para enfocar el mensaje en una sola persona. Entonces uno dice ahí, ¿verdad? No te hagas tan el importante, ¿sí? Porque no, esto es para todos los hermanos, amén. Pero a veces uno está tan dañado, ¿sí? Sí hay situaciones que son verdades, que a veces somos tremendos, pero a veces uno está tan dañado internamente, ¿sí? Que donde sea es ofensa, pero es por la defensiva que traemos. Por eso repito, hay causas, y eso es lo que uno tiene que ministrar. El problema es que no todos se dejan ministrar, ¿sí? No todos, porque hay gente que solo quiere que le corten las ramas, hazme sentir bien ahorita, ¿verdad? Y uno puede decir, sí, pero es que el problema de ahorita es por eso que te pasó. Entonces hay que ministrar eso, y ahí es donde ya no quieren que meta Dios las manos, ¿sí? Por eso hay que ser bien abiertos con Dios. Señor, entra y hasta lo que yo no me acuerde, Señor. Sí, yo no quiero estar así. Bueno, fíjese bien, hastiada de males, ya saturada de males, de pensamientos, de sentimientos, ya está saturada la persona de todo eso. Fíjese, mi alma está cercana al Seol. El Seol es como el abismo, ¿sí? O el lugar de los muertos, ¿sí? O donde opera la muerte, o donde están las prisiones, ¿sí? Los griegos se le menciona el Hades, ¿sí? Entonces fíjese bien, es lo mismo, Entonces está el alma en angustia, saturada de males, ya se siente muy mal. Entonces, ¿qué dice ahí? Está cercana al Seol. O sea, va descendiendo. Todavía no baja, pero ya se va acercando, ¿sí? Ahí la solución es la palabra, ¿sí? Aquí dice tu palabra, yo la declaro y yo, Señor, oro lo que está aquí escrito. Si ahí no nos defendemos, ya tronamos, mi hermano. Ya es más fácil caer, ¿sí? Por eso a la iglesia no se nos viene a entretener, se nos viene a enseñar a pelear, ¿sí? Porque si estando aquí hay lucha,
¿sí? Donde todos somos buenos, ¿verdad? Y somos santos aquí, ¿sí? Imagínense allá afuera, amén. Entonces, uno debe estar en esa conciencia, ¿verdad? De que, bueno, afuera es otro rollo, ¿sí? En los trabajos, con las familias. Entonces, aquí se les tiene que adiestrar a pelear, amén. Entonces, por eso la iglesia, y gracias aquí, es un ejército, ¿sí? No un club social, es un ejército. Por supuesto, somos una familia, ¿sí? Y en familia debemos sentirnos libres, ¿sí? Felices porque venimos a ver a nuestros hermanos, amén. Entonces, pues, va descendiendo, sigue diciendo, soy contado y ahí pues literalmente lo dice, a los que descienden al sepulcro, ¿sí? Hacia de males y luego hacia abajo, porque no agarran la verdad o las buenas nuevas. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. Ya no va cercano ni descendiendo, ya está entre los muertos, ya bajó, ¿sí? Muerte, depresión, tristeza, frustración, lo que hacemos ahorita, bueno, angustia, preocupación, todo eso lo empieza a rodear, ¿sí? Repito, ¿verdad? Esto no es de un día, mi hermano. Entonces no va a decir, con razón ayer me vino un pensamiento de tristeza, ya estoy en un cautiverio, sí, tranquilo, ¿verdad? Por eso es hastiada de males, o sea, está saturada de males, ¿sí? Abatido, es una vida ya tirada, que a lo mejor eso lo llevó días para caer en esa condición, ¿sí? Esto no es así, pero se puede caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar llegar al Seol, ¿sí? Evitar el quebranto del corazón. Isaías 61, sigue diciendo, los que yacen en el sepulcro, ¿sí, verdad? Como los que pasados de espada, que yacen en el sepulcro. El sepulcro ya es una prisión, o ya es parte de, pero más abajo lo dice, de quienes no te acuerdas ya. Fíjese cómo se expresa el salmista, ¿eh? Se siente que Dios lo olvidó. Así se siente el alma en un cautiverio. Te sientes olvidado por Dios, ¿sí? Y es horrible, ¿verdad? Porque tu conocimiento te dice no te olvida, pero tu alma te dice ya te olvidó, ¿sí? Y se siente horrible, ¿sí o no? Si no lo has sentido, espero nunca lo sientes, ¿sí? Pero dentro de ti sientes, ni siquiera te volteas a ver, amén. Pero hay solución para eso. Entonces el salmista está en una prisión así. Dice, de los que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas y fueron arrebatados de tu mano. Así se siente un alma en una prisión. Me has puesto en hoyo profundo, lo que decía ahorita la hermana. Sigue mencionando así, ¿verdad? Sí, hoyos profundos. Esos hoyos son tormentos de angustia, ¿sí? Una preocupación excesiva, eso representan los hoyos, ¿sí? Y eso lo dice otro salmo, pozos de desesperación. Dice, puesto en hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas, has alejado de mí mis conocidos, ¿sí? La soledad, mi hermano, se empieza a sentir, o el rechazo. Me has puesto por abominación a ellos. Fíjese bien, no es que Dios lo puso ahí, es que Él está descendiendo a eso. ¿Sí me ve la diferencia? O sea, su alma se siente así. ¿Cómo se sentía Jesús? Él no está en la prisión, Él bajó para sacarlos, ¿verdad? Pero el alma del Señor Jesús está en una angustia tremenda en el Getsemaní. Y Él lo dice así, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, anímicamente me siento de la patada, ¿sí? Así se sentía el Señor. Pero Él nos dijo cómo hacerle, ¿sí? Tienes que ir con el Padre, sacar lo que traes dentro y agarrar fuerzas de Él. Y no esperar, ¿sí? Las fuerzas de otro. ¿Sí me entendió ahí? No significa no pedir ayuda, no se vaya porque el Señor le pedía ayuda, ¿sí o no? A ver, Pedro, ora conmigo, pues no le ayudaban, ¿verdad? Pero la pidió, ¿sí? Y ellos estaban cargados de sueño. Algunos dicen que tenían días sin dormir por el trabajo que estaban haciendo en el ministerio, pero bueno, eso no lo sé. Algo pasó hace estos días, no me acuerdo qué está haciendo, está hablando por alguien, porque la sientes, ¿verdad? Y de repente me marca esa persona en ese momento, sí, pues estaban pasando por algo muy feo. Entonces sí, cierto, a veces te sientes tan de la patada, que a lo mejor ni hayas ni cómo pedir la ayuda, ¿verdad? Sí, pero es que por eso la familia, mis hermanos, sí, somos hermanos,
¿verdad? Por eso hay que evitar lo más posible los roces, los pleitos entre nosotros. Por eso siempre dice uno, somos una familia. Y es en serio, no lo dice uno como para nada más así. Somos una familia. Que usted se pueda acercar a un hermano del hermano, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ayúdame. Me siento de la patada. ¿Qué hizo Jesús? Sí, me siento triste hasta la muerte. Y no que el hermano, ahí haga la información, ahí la ande llevando de un lado a otro. Eso no es ser familia. Sí, somos hermanos, no somos una vecindad. Sí, somos una familia en Cristo. Amén. Yo le decía a un pastor que le gustaba mucho criticar a otros pastores. No somos ministros de lavadero, le decía. Anda haciendo chisme de otros pastores. Entre nosotros no puede ser eso. Yo sé que va a pasar y en todos pasa, no crean que hasta en las mejores iglesias, dice el pastor Matías. Sí, en todos los pasa. Pero es tratar de evitarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos hermanos. Amén. Y si uno no puede, el otro lo va a hacer fuerte. Creo que es algo así, dice el Eclesiastés, ¿no? ¿Sí? Entonces puede más en dos que uno solo. Amén. Entonces qué bonito es tener esa libertad de acercarnos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Las ancianas le enseñan a las más jóvenes. ¿Sí? Los hermanos y consagrados a Dios, uno se puede acercar a ellos, hermano. Pues me siento mal, ayúdenme. Y el hermano, mira, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Y que todo quede como hermanos, ¿sí? O que nuestros pastores, si nos puedan dar la salida con la predicación, o sea, eso es la iglesia, ¿sí? No es una secta, no es una religión, no es aparentar nada, ¿sí? Ya voy a acabar. Estuve hace como un mes ya tenía mucho que no era una reunión de pastores, pero me invitó un hermano de la iglesia, porque pues ahí andan los pastores, ¿verdad? Él iba a tener una participación, porque estaban hablando algo de los juzgados y esas cosas, no recuerdo exactamente. Pues yo me sentí muy satisfecho ver a un hermano de ahí de la iglesia, ¿sí? Cómo metió la Biblia en todo lo que habló, y había muchos abogados y esa gente, pero entre ellos había muchos pastores. Y yo los oía, mi hermano. Yo le decía, ay, no, porque ninguno se quería ver menos. He hecho un verbo que uno dice, ¿eso qué? Pero el otro suelta otro que se quiere ver más impresionante. Yo le decía, ya, tremendos, ya. O sea, ¿por qué somos así? Y eso, pues uno lo vio hace años, ¿verdad? Cuando llegamos a ir a otras reuniones de pastores. Entonces yo sí me dolió, ¿sí? No que yo sea el mejor pastor, ¿verdad? A lo mejor estaba peor que ellos, ¿sí? Pero te duele porque dices, los pastores estamos igual, ¿sí? Igual que hace 20 años. Competimos entre nosotros, nadie se quiere ver menos, uno echa un rollo y dice cosas que no tienen que ver con lo que están hablando, con tal de verse impresionante. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese afán, verdad, de sentirse importantes? Simplemente lo que tú dices y se acabó. O a veces te ves de barrio, ¿verdad? Y quieres sacar palabras muy elocuentes porque no te quieres ver menos. Y uno dice, hermano, se te ve el barrio por todos lados, habla normal, tranquilo. ¿Sí me entienden? Sí, hay que ser respetuosos, ¿verdad? Pero calmado, porque hasta te ves más mal. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso no va a pasar aquí jamás. ¿Sí? Aquí vamos a crecer sanos, ¿verdad? Como familia, como hermanos, sin necesidad para entender nada, porque somos una familia. Bueno, vamos hacia abajo ya, vámonos más rápido. Has alejado de mis conocidos, encerrado estoy, dice, y no puedo salir. Entonces, ¿qué dice ahí? Encerrado estoy y no puedo salir. Entonces, ¿cómo empezó todo? Hastiado de males. Y de ahí hasta una prisión. Isaías 61 es lo mismo. Amén. Así opera un cautiverio. Entonces, ¿cómo inicia? Con impactos emocionales, daños emocionales, situaciones que impactaron nuestra alma, que golpearon nuestras emociones. Examínese, mi hermano, ¿sí? Y pídale a Dios, tráeme a la memoria, Señor, si hay algo, ¿sí? Donde mi alma sufrió un impacto. A lo mejor me enteré de algo, ¿sí? A lo mejor viví algo, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía la hermana Patti, ¿sí? Esa es una experiencia que pegó en el alma. Lo que mencioné a mi hermana, una experiencia que golpeó su alma, y muchas otras que pues, no me voy a exhibir, ¿verdad? Pero que el alma te impactaba, ¿sí?
los rechazos, el bullying, las humillaciones, las burlas, las carencias, las necesidades, el divorcio de los padres, la muerte de alguien, si son cosas que te golpean emocionalmente y que si no las saben enfrentar, agarrados de esta palabra, nos podemos ir a una prisión, ¿sí? Imagínense sin Cristo, ¿cuántas prisiones no traemos? Bueno, Dios me los bendiga. Vamos a continuar con la oración.